Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar resolviendo el examen final de la Olimpiada Costarricense de Química de la categoría avanzada del 2022. Este examen tiene solucionario en la misma página de Olcoquim, en los documentos. Sin embargo, decidí desarrollarlo acá para explicar mejor algunas ideas y además porque encontré que hay algunos errores en el propio solucionario. Entonces vamos a estar explicando de qué tratan esos errores y también vamos a estar desarrollando mejor toda la parte de cálculos y vamos a estar explicando, por lo menos brevemente, cómo podríamos obtener las respuestas y cuál es el razonamiento que hay detrás. Entonces, sin más, vamos a comenzar de una vez. Como siempre, tenemos el examen por acá. Las indicaciones son muy similares. El examen comienza a las 9, termina a las 12. En esta ocasión fueron 37 preguntas, 24 páginas. Y entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez. En esta ocasión fueron 5 problemas, pueden verlos acá. En general, yo les aconsejo siempre revisar el puntaje y además la estructura, el tipo de contenido de cada pregunta para que sepan en cuál comenzar y cuál priorizar también. Entonces, la primera pregunta, 20 puntos. La industria metalmecánica supera los 11 billones de dólares anuales, representando más del 30% del total mundial. En su proceso productivo se incluyen actividades como corte, formado, armado estructural, soldadura, limpieza abrasiva y pintura. La industria presenta una serie de impactos ambientales, tales como contaminación de agua, suelo y aire. Una industria nacional realizó una identificación de aspectos e impactos ambientales con la finalidad de disminuir su huella en el ambiente y contribuir con la sostenibilidad. Se identificó que el proceso de corte y formado es el que presenta mayor vulnerabilidad al generar aguas con alta cantidad de partículas metálicas, según se muestra en la siguiente imagen. Entonces, siempre es importante ponerle atención a esas imágenes: máquina cortadora de plasma, pila de agua, partículas metálicas, y luego tenemos un drenaje de agua de pilas y hay un sistema de tratamiento con plantas. Nos dice: la empresa ha optado por realizar un proceso de descontaminación del agua utilizando plantas que absorban las partículas metálicas antes de enviarla a un cuerpo de agua. Sin embargo, requieren identificar los metales presentes en el agua de la pileta. Un químico realiza un análisis y determina que en el agua hay 5 metales, los cuales se describen en el siguiente cuadro. Entonces tenemos el cuadro. La primera pregunta trata sobre la identificación de los elementos de la tabla anterior. 2.5 puntos, 0.5 cada uno. Entonces, acá yo tengo también la tabla periódica que tienen en el examen. La tengo abierta para verla con más comodidad. Y entonces, el elemento A dice que es gris, fácilmente oxidable, con número atómico 58. Entonces, sencillamente es buscar el elemento número atómico 58, que es el cerio. Entonces, cerio, podemos escribirlo directamente abajo. Hace el cerio. Nos está diciendo identifique. Podemos escribir el nombre o el símbolo. Su forma en el estado de oxidación más 6 es muy tóxico. En su estado neutro, presenta 24 electrones. Neutro también tendría 24 protones. Entonces lo buscamos de nuevo. Y 24 sería el cromo. Entonces el B es el cromo. En su estado neutro también presenta 26 protones. En su núcleo atómico, este metal de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Ese sería el hierro. D se utiliza como un agente de aleación con el magnesio para crear materiales de alta resistencia. El número atómico es 59. Ese 59 es praseodimio. Tal vez no lo hayan escuchado. Es importante estudiarse estos elementos porque podrían salir. Praseodimio. Luego tenemos el E. El E es un metal dúctil pero duro, poco abundante, se encuentra en distintos minerales y se emplea principalmente en algunas aleaciones. Su número másico corresponde a 5094. Es buscar entonces el que tiene 5094.
que es el vanadio. Esa es la masa atómica promedio. Vanadio, listo. Tenemos la primera parte. El elemento A se clasifica como A, es el serio, por la ubicación en la tabla periódica, transición interna. El elemento B más contiene, el B es el cromo, neutro tiene 24, pero si le quitamos 6, porque tiene una carga más 6, entonces nos daría 18 electrones, y buscamos los neutrones. En realidad, para saber los neutrones necesitamos saber el isótopo específico, porque lo que vemos en la tabla periódica es una masa atómica promedio, promedia la masa de varios isótopos. En todo caso es lo que tenemos, entonces hay que buscarlo ahí. Es 52. Entonces 52 le quitamos los 24 protones y nos daría entonces el número de neutrones. Sería 28. Un posible catión del elemento C es, el C es el hierro. Los dos cationes más comunes son el hierro 2 y el hierro 3. Ordenen los metales de mayor a menor. Comenzamos con el mayor, mayor a la izquierda, menor a la derecha, según radio atómico, en estado neutro. Esto de neutro es muy importante. Entonces, ahí lo que tenemos que recordar es la tendencia periódica. El radio crece hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, los ubicamos. Tenemos entonces praseodimio, cerio, vanadio, cromo y el hierro. Los dos que están más abajo tendrían mayor radio, y el que está más a la izquierda aún más. Entonces debería ser el cerio mayor que el praseodimio, mayor que el vanadio, mayor que el cromo, mayor que el hierro. Bien, continuamos. Ordene los metales de mayor a menor, otra vez, según su radio iónico. En este caso, si los elementos adquieren su estado de oxidación mayor posible. Mayor posible. Algunos en realidad tienen otros estados de oxidación más altos que no se están contemplando acá, pero se mencionan los más comunes. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Del cerio sería el más 4, cuando pierde todos los de la capa de valencia, electrones de valencia. Luego, en el caso del praseodimio, más 3, como casi todas las tierras raras. El vanadio, más 5. El cromo, más 6. Y el hierro, más 3. Aquí en realidad esta pregunta es compleja de contestar porque sí, es cierto, podemos basarnos en las posiciones en la tabla periódica, pero como los radios iónicos varían dependiendo de la carga, o sea, a mayor carga, menores radios iónicos, porque ahora digamos que la carga nuclear efectiva es mayor, entonces los radios decrecen, pero el problema ahí es ese, precisamente, que tenemos cargas de diferente magnitud. Entonces lo que podemos hacer es asumir cierto comportamiento basándonos tanto en la posición en la tabla periódica como en la carga que tiene. A mayor carga positiva, menor radio iónico. Entonces sabemos que el cerio y el praseodimio son los más grandes. Ahora, ¿cuál sería el más grande? Podríamos esperar que el praseodimio, porque la carga es de más 3, la del cerio es de más 4. Entonces entre estos dos podemos esperar ese comportamiento. Luego tenemos estos de transición que están acá arriba, vanadio, cromo y el hierro. El vanadio es el más grande cuando está neutro. Cuando tiene una carga más 5 podemos esperar que siga siendo el más grande. La carga es más pequeña que la del cromo. El cromo tiene una carga muy grande. Está relativamente cerca del hierro. Entonces podríamos esperar que el hierro, por tener una carga más pequeña, tenga un radio iónico más grande.
Y el cromo, por la carga más grande, tendría un radio iónico más pequeño. De mayor izquierda a menor derecha. Muy bien, continuamos. En la siguiente tabla se muestran las energías de ionización del elemento D. El D dijimos que era el praseodimio. Y nos dice, explique la tendencia de aumento en la cantidad de energía necesaria para la formación del ion. Entonces podemos ver que la primera energía es 527. La segunda es 1020. Ahí podemos entonces hacer como una proporcionalidad para ver cómo fueron aumentando. Entonces, más o menos se van duplicando. Lo que podríamos decir ahí es que el praseodimio, en realidad más adelante nos piden la configuración, pero la configuración del praseodimio es esta. Abreviada sería esta. Recordar que en ese tipo de compuestos, bueno, iones, realmente, se pierden de primero los S, entonces a veces se escribe así también. Entonces, si se pierden los S, tendríamos un salto energético bastante considerable. Requeriríamos bastante más energía para que se comiencen a perder los F. Entonces ahí lo que podemos argumentar es que entonces podríamos decir que los primeros requieren menos energía porque son electrones de orbitales S, pero cuando se eliminan esos dos, cuando se quitan, son energías de ionización, nos está hablando del proceso de formación de cationes. Hay un salto energético importante porque se requiere comenzar a eliminar electrones de otra subcapa, que es la subcapa F. Entonces hay un salto ahí considerable. Eso se debe al final de cuentas también porque va aumentando la repulsión con cada eliminación sucesiva. Y por ahí tenemos una explicación ya suficiente. Luego nos dice, indica el nombre de un posible óxido del elemento F. El D era el vanadio, entonces podemos escribir diferentes óxidos si recordamos los números de oxidación. Podría ser el óxido de vanadio 2, más común, óxido de vanadio 3, óxido de vanadio 5. Indica la fórmula de una posible sal binaria del elemento C. El elemento C era el hierro. Sales muy comunes son las de cloruro, podríamos escribir cloruro de hierro 2, cloruro de hierro 3, bromuros, ioduros, etc. Básicamente cualquier compuesto que tenga el hierro y un no metal, exceptuando el óxido, ¿verdad? El oxígeno no puede ser porque sería ya un óxido, no una sal.
ni tampoco hidrógeno porque no serían sales sino hidruros. Con los demás no metales podríamos entonces formar sales, que deberían ser válidas por lo que nos está pidiendo. Escriba la configuración electrónica abreviada del elemento D. Ya dijimos que el D era el praseodimio. Y la configuración podemos escribirla de esta forma. A veces se escribe al revés para indicar que los que se pierden de primero son los electrones de los orbitales S, del orbital S. Pero podemos dejar la configuración de esta forma para aclarar cuál sería el electrón diferenciante. Escriba la configuración electrónica abreviada del D3+, que por cierto vean que acá nos está hablando del 3+, y esa información nos servía para la pregunta anterior. A veces pasa eso también. Entonces, se pierden de primero los S. Se pierden esos dos, nos queda 4F2. El elemento D se clasifica como paramagnético o diamagnético. Para saber eso, tenemos que ver entonces la configuración electrónica y cómo quedan los orbitales. Vamos a hacer un diagrama de orbitales y ver cómo quedarían. En el caso de la subcapa F tenemos 7 orbitales. Aquí tengo 6, me está faltando uno. 7. Entonces se escribiría así, solamente 3 electrones. Quedan desapareados, entonces es paramagnético. Si quedaran apareados sería diamagnético. Indique los 4 números cuánticos para el electrón diferenciante del elemento A. El elemento A, recordemos que era el cerio. Entonces, es importante también por acá, aunque no lo estén pidiendo, escribir la configuración electrónica que tendría. Y el cerio tiene esta configuración electrónica. Se considera una excepción y vean que el último electrón que se agrega es de un orbital F. Entonces, este primer número nos indica el N, sería 4. Luego, el L sería 3, porque estamos en un orbital F. El ML sería menos 3, porque únicamente hay un electrón en F. Y luego el MS sería más un medio. Que en realidad el diagrama se vería muy parecido a este, considerando que aquí tendríamos también el D y los dos S. Entonces nos quedaría así. Por eso es menos 3, por eso es más un medio, porque la flecha va hacia arriba, y 3 porque es F. Muy bien, continuamos, ya tenemos el primer problema. Este era un poquito más extenso, los otros son un poco más rápidos. Luego tenemos el problema 2, nos dice: los fertilizantes químicos han contribuido a la sostenibilidad alimentaria de la creciente población mundial, lo cual ha creado dependencia en la agricultura convencional por la aplicación de fertilizantes minerales solubles con el fin de lograr un mayor rendimiento en los cultivos. La aplicación excesiva de fertilizantes genera impactos negativos tales como variación del pH del suelo, deterioro de la estructura del suelo y microfauna, lixiviación a fuentes de agua cercanas causando toxicidad, entre otros. Los biofertilizantes se presentan como alternativas viables para contrarrestar esa problemática ambiental. Un biofertilizante rico en hierro a base de compost de desechos orgánicos con espinacas tiene un contenido de 60 gramos de hierro por kilogramo de producto, y las cantidades de producto a utilizar necesario varían según el tipo de cultivo. Para frutas 10 kilogramos por hectárea, plantas ornamentales 6 kilogramos por hectárea,
hortalizas 15 kilogramos por hectárea y cultivos hidropónicos 2 kilogramos por hectárea. Entonces, con base en la información anterior, conteste las siguientes preguntas. Nos dice, un ingeniero agrónomo desea emplear el producto en su finca donde posee 3.500 metros cuadrados dedicados a cultivos frutales y 4.000 metros cuadrados para hortalizas. Si el biofertilizante se vende en presentaciones de producto de 3 kilogramos y cada bolsa tiene un costo de $36, determine cuál será el costo total en dólares para utilizar el producto en toda la finca. Considere que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. 7 puntos. Entonces tenemos bastante espacio. Acá lo pueden desarrollar de diferentes maneras. Yo lo voy a desarrollar de la forma más rápida. Entonces, comenzamos con las hortalizas. De hortalizas tiene 4.000 metros cuadrados. Entonces, lo hago con conversiones. De primero, pasarlo a hectáreas porque el precio está dado en cantidades relativas a hectáreas. Podemos verlo. Perdón, no, a kilogramos. El costo está relacionado con kilogramos. Luego los kilogramos con hectáreas. Entonces hay que pasar esa área a hectáreas. Luego de hectáreas calculamos la cantidad de kilogramos de producto que hace falta, que para el caso de las hortalizas son 15 por hectárea, y eso nos daría entonces 6 kilogramos. O sea que para la hortaliza hace falta 6 kilogramos. Luego, para los frutales son 3.500 metros cuadrados. Entonces, igual, pasamos a hectáreas. En el caso de los frutales, se recomienda aplicar 10 kilogramos por hectárea. Y ya con esto podemos hacer el cálculo de cuánta cantidad del abono hace falta. Da 3.5 kilogramos. Entonces, resulta que total serían 9.5, la suma de los dos. Pero tomemos en cuenta que venden bolsas de 3 kilogramos. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos 3 bolsas y media. Perdón, 3 bolsas y medio kilo. Entonces, tenemos que sumar una bolsa más. Porque la persona no puede comprar un sexto, ¿verdad? De una bolsa. Sino que tiene que comprar 4 bolsas. O sea, ahí tendría 3 bolsas y un poco. Específicamente un sexto. Debe comprar 4 bolsas. Entonces, al final de cuentas, 12 kilogramos. Y resulta que 3 kilogramos ya vimos que es una bolsa. O directamente podemos hacerlo así también. Si ya sabemos que son 4 bolsas, y una bolsa cuesta 36, entonces nos costaría en total $144. Serían 114 si pudiéramos comprar 9.5, pero no se puede porque lo venden en presentaciones de 3
kilogramos. Entonces en total serían $144 que tiene que gastar. Continuamos. Nos dice otro pequeño productor. Bueno, acá no nos está pidiendo cifras, por cierto. No nos está pidiendo cifras. Pero en el caso de que tuviéramos que reportar con las cifras correctas, tendríamos que escribir 2 por 10 a la 2 dólares. O $100 porque debería tener una sola cifra. Pero en el mismo solucionario aceptan esta respuesta, 144. En general, ellos van a solicitar en qué momentos tienen que expresar las cantidades con las cifras apropiadas. Nos dice otro pequeño productor con una parcela de 0,25 hectáreas dedicadas a plantas ornamentales desea utilizar el biofertilizante. Determina la cantidad de hierro en miligramos recomendada que se requeriría en este caso. Use notación científica para expresar el resultado. Muy importante. Notación científica. No ignoremos estas indicaciones. Perderíamos puntos. Entonces 0,25. Resulta que nos está hablando de ornamentales. Y una hectárea requiere 6 kilogramos para ornamentales. Esta información la tomamos de esta tabla de acá. Un kilogramo del abono tiene 60 gramos de hierro, que también esa información está arriba. Y 10 a la menos 3 gramos son 1 miligramo. Eso nos daría entonces, con las cifras correctas, que sería 1 kilogramo. 9 por 10 a la 4 miligramos. Continuamos con la pregunta 3, problema 3. Un químico se encuentra estudiando las propiedades físicas y químicas del ácido perclórico con la finalidad de utilizarlo como un combustible alterno para cohetes. Su preparación en el laboratorio involucra primero la formación de óxidos de cloro, según las siguientes reacciones. Formación de óxidos ácidos. Recordemos, los óxidos ácidos son los óxidos de no metales o de metales con números de oxidación muy altos. Y formación del ácido. Con base en la información anterior, conteste las siguientes preguntas. Dibuje la estructura de Lewis más estable del ácido perclórico. Entonces, ahí podríamos calcular la cantidad de electrones que aporta cada elemento. Aporta 1, el cloro aporta 7 por la familia en la que está, y cada oxígeno aporta 4. Perdón, aporta 6, pero hay 4. Eso nos daría en total 32 electrones. Ahora, el átomo central es el cloro. Ponemos todos los elementos rodeando a este. Y como sabemos que es un ácido, el hidrógeno debe ir enlazado con el oxígeno. Entonces, en primera instancia se hacen enlaces sencillos, se distribuyen los electrones. Pero algo importante, nos está diciendo la estructura más estable. Entonces, vamos a escribir esta. Ahí tendríamos ya 2, 3, 4, 5 enlaces. O sea, 10 electrones, nos quedarían 22. Ya nos quedarían entonces 18. Nos quedarían entonces 12. Nos quedarían 6. Y ya no nos queda nada. Entonces, esta es una estructura de Lewis, pero no es la más estable, porque si hacemos el cálculo de las cargas formales, veríamos que cada oxígeno, como tiene un enlace, tendría una carga de menos 1, menos 1, menos 1, y como la molécula es neutra, entonces el cloro tendría que tener una carga de más 3, que igualmente podríamos calcularlo por la fórmula de siempre: 7 electrones de valencia menos la cantidad de electrones que están asignados a ese elemento, que serían 4, nada más tiene 4 enlaces. Daría más 3. Eso claramente no es una estructura muy estable. En general se considera que la estructura más estable es la que tiene la carga formal más pequeña, o la que no tiene nada de carga formal, siempre y cuando no sobrepase la capacidad de cada elemento. Entonces,
Aquí lo correcto es indicar enlaces dobles. Y con eso tendríamos entonces la estructura más estable. Si calculamos las cargas formales, ahora serían 0 para todos los oxígenos y para el cloro sería también 0. 7 menos 7 nos da 0. Dibuje una estructura resonante de la estructura diseñada en la pregunta 16. Entonces ahí podríamos escribir algo similar, pero con un enlace abierto. Nos está pidiendo solamente una. Entonces no hace falta escribir un montón. No perdamos tiempo. No nos van a dar más puntos por escribir un montón. Entonces ahí tenemos una estructura resonante que es totalmente válida. Claramente podrían escribir el enlace sencillo en cualquiera de los otros oxígenos, excepto en el que tiene el hidrógeno. De hecho ahí también se podría escribir, pero sería menos favorable. Y hay otros. Indica la carga formal del átomo central en la estructura diseñada en la pregunta 16. La pregunta 16 ya vimos sería 0, pero sería 7 de valencia menos los electrones asignados. ¿Cuáles serían los asignados? La mitad de todos los enlaces. Hay, como vimos, 7 enlaces y en cada enlace hay 2 electrones. Hay en total 14 electrones, pero le pertenecen al cloro solamente 7. 0. Con base en la estructura diseñada en la pregunta 16, llene el siguiente cuadro. Dice la cantidad de electrones libres. Los podemos contar. Hay 4 en cada oxígeno. 4 por 4. Ahí tendríamos los 16 ya. Cantidad de enlaces múltiples. Vimos que hay 3 alrededor del cloro. Cantidad de enlaces sigma, que son los enlaces sencillos, serían 5. Hay total 1, 2, 3, 4 y 5. En el enlace doble hay 1 sigma y hay 1 pi. Y la hibridación del átomo central. La hibridación del átomo central, según el solucionario, es sp3d2, pero lo correcto es sp3 nada más, por el tipo de geometría que tiene. Es cierto, hay una expansión del octeto. Esos otros electrones o esos enlaces que se forman en realidad pertenecen a enlaces pi que se forman con orbitales d, pero que no están hibridizados. Entonces lo correcto ahí es sp3. La geometría molecular sería tetraédrica y la estructura sería finalmente polar, porque aunque se cancelan lo de los cloros y oxígenos, aquí hay uno que no se cancela. Entonces tendríamos por ahí un compuesto que es polar. Muy bien, justifique los tipos de fuerzas intermoleculares presentes en el ácido perclórico. Entonces tendríamos dipolo y dipolo, porque la molécula es polar, y puentes de hidrógeno, porque tenemos un enlace OH y pares de electrones libres en otros oxígenos. Podemos decir porque momento dipolar, es mayor que 0. Y además hay enlaces y oxígenos con pares libres de electrones, por supuesto. Continuamos. Balancee las reacciones químicas de la formación del ácido perclórico. Entonces, lo primero sería, ahí teníamos las dos ecuaciones, ¿verdad? Las teníamos al puro principio. Aquí está, el cloro reacciona con oxígeno, forma
el heptóxido de dicloro y luego reacciona con agua y forma el ácido perclórico. Entonces es literalmente copiar eso y balancearlo nada más. Entonces, aquí tenemos 7 oxígenos, podemos ponerle un 2, aquí un 7, tendríamos 4 cloros, ponemos aquí un 2. Balancear de preferencia con números enteros. Acá abajo solamente hay que colocar, acá en el agua no, es en el ácido perclórico 2, ya tenemos balanceada la ecuación. Luego nos dice, si para la elaboración del ácido perclórico se coloca en un reactor 96,7 gramos de oxígeno, 50,2 gramos de cloro y 49,7 gramos de agua, ¿cuál es el reactivo limitante en la reacción 2? Reacción 2. En la primera reacción, ¿qué nos interesa? 96,7 de oxígeno y 50,2 gramos de cloro. Entonces, tenemos dos cantidades. También tenemos que determinar ahí cuál es el reactivo limitante. Entonces, lo que hacemos es calcular las masas molares. La masa molar del oxígeno es 31,98. Podemos ver en la tabla periódica. Y la del cloro es 70,90. Entonces, agarramos estos datos, estas masas. Siempre es recomendable escribir las cantidades que correspondan, la fórmula de la sustancia que estamos utilizando, más abajo, para conseguir moles. Tenemos moles, entonces buscamos en la ecuación balanceada, 7 moles de oxígeno producen 2 de heptóxido de dicloro. No nos están pidiendo en esta parte cantidades de gramos, entonces no hace falta calcular masa molar del heptóxido de dicloro. Con moles ya está bien, queremos identificar el reactivo limitante. Con moles está bien, solamente queremos comparar cuántos moles generaría cada uno de los reactivos, asumiendo que el otro está en exceso. Eso nos daría 0,864 moles de heptóxido de dicloro. Vamos a ver cuánto generaría el cloro. Entonces repetimos el procedimiento, pero ahora por supuesto con la cantidad que nos interesa. Cloro, vemos cuánto produciría del heptóxido. Mol de cloro. Luego en la ecuación balanceada vimos que 2 de cloro producen 2 de heptóxido de dicloro. Y ya, nada más, queríamos ver los moles. Recordemos, entonces, este generaría 0,708. Entonces, ¿cuánto se forma? El Cl2 sería limitante. Y por lo tanto, se forma 0,708 moles de heptóxido de dicloro. Pero, ojo, no nos están pidiendo cuál es el limitante de la primera reacción, sino de la 2. La 2 es la hidratación, la formación del oxácido. Entonces, ahora tenemos que utilizar la cantidad de agua, 49,7. Entonces, de nuevo, repetimos cuánto generaría a partir de cada uno de los reactivos, que en este caso sería el heptóxido de cloro y agua. ¿Cuánto generarían del ácido perclórico? Entonces comencemos con
el heptóxido de dicloro. Según la ecuación balanceada, un mol de esto generaría 2 moles de ácido perclórico. Lo vimos en la ecuación balanceada. Importante, aunque no nos pidieran balancear la ecuación, tenemos que hacerlo para poder efectuar esos cálculos, de lo contrario tendríamos errores. Esto da 416, pero de nuevo tenemos que ver qué pasaría con el agua. Entonces hacemos el cálculo para el agua. Para el agua no habíamos calculado la masa molar, podemos calcularla aquí mismo con los datos de la tabla periódica. 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, nos produciría un mol, y resulta que un mol de agua produce 2 moles de ácido perclórico según la ecuación balanceada. De nuevo, esto produciría esta cantidad. Entonces, ¿cuánto se generaría? ¿Cuál sería el reactivo limitante, que es lo que nos interesa? El heptóxido de dicloro sería el limitante y por lo tanto también se producirían 1,42 o 416 del ácido perclórico. Si en el proceso descrito se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 89% de ácido, ¿cuál sería el rendimiento experimental en moles para el proceso? Entonces, nada más tomamos el dato anterior y resulta que de cada 100 realmente se obtienen 89. No hace falta que esté en masa, con moles ya está todo bien, además de que nos está pidiendo moles. 1,26 moles del ácido perclórico. Teníamos bastante espacio para desarrollarlo, no hizo falta. Ahora vamos con el problema 4. El problema 4 nos dice: los plásticos de un solo uso son productos que están hechos principalmente de productos químicos a base de combustibles fósiles, petroquímicos, y están destinados a ser eliminados inmediatamente después del uso. La problemática de este tipo de productos se deriva de su disposición final y acumulación en el ambiente, sumado a su largo tiempo de degradación, que en algunos casos supera en promedio los 500 años. Las investigaciones de las últimas décadas se han enfocado en la creación de plásticos con tiempos de degradación más cortos. Un eje de estudio son los biopolímeros de origen vegetal, presentados como una alternativa biodegradable a corto plazo. Una fábrica desea producir un biopolímero a base de almidón para ser utilizado en la elaboración de plásticos de un solo uso, desechables. El almidón puede provenir de diferentes residuos agroindustriales, sin embargo se decide utilizar cáscaras de plátano. El proceso de productivo inicia con la extracción del almidón con una disolución de ácido nítrico 1,5 molar para hidrolizar el almidón, según se muestra en la siguiente imagen. Entonces en la imagen está la cáscara de plátano, la molienda, después está aquí la disolución, extracción, ácido nítrico, punto de ebullición 83 grados Celsius, constante ebullioscópica 3,63 grados Celsius por molaridad y porcentaje de almidón 69,9%. Con base en la información anterior respondo a las siguientes preguntas. Entonces, el equipo de desarrollo de productos de la fábrica desea iniciar con la experimentación a pequeña escala para realizar la extracción del almidón de la cáscara de plátano, para lo cual desea realizar la disolución del ácido nítrico. Se desea preparar 500 mililitros de una disolución de ácido nítrico 1,5 con los materiales mostrados en la siguiente figura. Realice los cálculos y describa cómo se debe preparar la disolución deseada a partir de los materiales de la figura. Indique la capacidad de la probeta y el balón aforado. Entonces tenemos ahí porcentaje de ácido nítrico, tenemos la densidad. Podemos desarrollar este problema de diferentes maneras.
una posibilidad es que queremos 500 mililitros de la disolución 1,5. Entonces, una posibilidad es calcular la cantidad de moles que hay de ácido nítrico ahí con esos moles y con la masa molar. Entonces, obtener los gramos que hay. Luego, con este porcentaje podemos calcular la masa. Pero yo lo voy a hacer de otra forma acá. Voy a calcular de primero la concentración del ácido nítrico concentrado y luego me fijo en el factor de dilución para ver cuánto tuve que tomar. Estos problemas se pueden resolver de muchas formas, como muchas conversiones juntas, o se puede hacer de esa manera que lo voy a hacer. Entonces, lo primero es el porcentaje. Masa a masa. O sea que hay 70 gramos de ácido nítrico por 100 gramos de disolución. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es de primero calcular los moles. Esta es la masa molar del ácido nítrico, 62,99. Sería un mol. Luego, la disolución, 1,42 gramos, son 1 mililitro, ahí está o 1 centímetro cúbico, ahí está la densidad, y luego 1000 centímetros cúbicos son 1 litro. Entonces puedo cancelar. Me quedaría que la concentración molar es de 15,78 mol por litro. Podemos escribir directamente 16 mol por litro, manteniendo las cifras significativas. Luego podemos tomar en cuenta factor de dilución, calcular entonces el volumen que se debe utilizar de la disolución concentrada, y esto nos daría 47,5, que en realidad por un tema de cifras lo que podemos medir son 48, no 47. Además, tomando en cuenta que el 500 es exacto, porque es un balón de 500. Entonces, si es un balón de 500, digamos que esos números son exactos. Y lo que nos reduciría la exactitud, 48 mililitros. Entonces, lo que podríamos hacer después es la descripción. Entonces, la persona debe medir 48 mililitros. Si quiere escribir 47,5, también las probetas de 50 permiten calcular esa cantidad. Pero por las cifras que nos está dando el problema, 48 sería lo más exacto. $50,0 mililitros. Vamos a escribir 47,5. Entonces, lo medimos en una probeta de 50. Se agrega
a un balón que ojalá ya tenga agua para reducir el tema del calentamiento acá o el peligro de agregar agua al ácido concentrado. Incluso podría tener un 250, la mitad, digamos, de capacidad que ya tenga agua. Luego luego de esto se agrega agua destilada hasta llegar a la marca de aforo. De 500 mililitros. Y se agita y ya está listo. Se agita, se homogeniza y ya está listo. Entonces, continuamos. El equipo de desarrollo de productos de la fábrica desea conocer el punto de ebullición de la mezcla de ácido nítrico almidón para conocer hasta qué temperatura pueden calentar la mezcla. Calcule el punto de ebullición resultante al mezclar 600 gramos de ácido nítrico con 100 gramos de polvo de cáscara de plátano. Recordemos que ese polvo de cáscara de plátano tenía 69,9 gramos o por ciento más bien de almidón. Entonces tenemos que tomar en cuenta el almidón. Tome como masa molar del almidón hidrolizado 162,14 gramos por mol. Y los datos de la primera figura. Importante, los datos de la primera figura. Entonces ahí está la primera figura. Esta es 69,9%, 3,63 y punto de ebullición 83 grados cuando está puro. Entonces para eso tenemos que utilizar la ecuación de la propiedad coligativa de aumento del punto de ebullición. Tenemos que calcular, bueno, este tiene un valor de 3,63 por molaridad y este sería entonces la temperatura final, que es la que estamos buscando, menos el punto de ebullición cuando está el disolvente puro, que sería el ácido nítrico, 83 grados. Hay que calcular la molaridad, entonces. Para ello tenemos que pasar de primero los 600 gramos a kilogramos y pasar esos 100 gramos de polvo, digamos, entre 600 gramos de ácido nítrico. Entonces, conversiones. Mil gramos, un kilogramo. Hay que pasar la masa del disolvente a kilogramos. Ya estamos. Luego, el porcentaje es de 69,9, o sea, 100 gramos de polvo tienen 69,9 gramos de almidón. Y resulta que el almidón tiene una masa molar de 162. Eso nos daría entonces la cantidad de moles. Con eso ya tenemos la molaridad, que nos da un valor de mol de almidón por kilogramo. Entonces, luego para obtener la temperatura final de la disolución, ya que tiene almidón, sería la temperatura cuando no se ha mezclado, o sea, la del disolvente puro, más la constante por la molaridad. Entonces sería 83 grados más la constante es grados Celsius por molaridad y multiplicamos por la molaridad. Entonces la temperatura final nos daría 85,6. Por ahí en el solucionario hay un pequeño error con esto,
procedimiento está bien, pero el cálculo final tiene un error. En esta parte tiene un error con el número. 85,6 es el resultado correcto. Una vez realizada la extracción, se agrega a la mezcla glicerina, provocando que se forme una gelatina viscosa. Esta mezcla se coloca sobre una placa de vidrio y se deja enfriar, formándose un film con propiedades plásticas. Posteriormente, el film se calienta para eliminar residuos del ácido. El equipo desarrollar de la fábrica desea conocer cuánto ácido extra queda en el film, por lo que se realiza una pequeña prueba mostrada en la siguiente figura. Ahí tenemos el film, entonces se calienta, se burbujea por acá un gas, se desplaza el volumen de agua, nos dice que la presión de vapor del agua es 19 torr, no olvidar esa cantidad, y la temperatura 21 grados. Entonces, cuando el film con residuos de ácido se calienta, desprende hidrógeno, según esta ecuación, y otras sustancias. Si se recolectaron 845 mililitros de hidrógeno sobre el agua a una presión total de 707 torr, calcule los moles de hidrógeno que se recolectaron. Entonces acá utilizamos la ecuación de los gases ideales. Identificamos que tenemos la temperatura son 21 grados Celsius, pero recordar que esa temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces tenemos que sumarle 273,15. Entonces serían 294,15 Kelvin. Tiene que estar en Kelvin siempre. La R es la constante que ya conocemos. El N precisamente es lo que estamos buscando. La cantidad de moles de hidrógeno. El volumen lo tenemos, son 845, pero tenemos que pasarlo a litros. Y la presión son 707 menos la presión de vapor del agua, porque lo que queremos es la presión del hidrógeno. O sea, la presión total menos la presión de vapor del agua. Eso nos daría 688 torr. Y de nuevo, recordar que eso tiene que estar en atmósferas. Entonces, dividimos entre 760 y nos da en atmósferas que con más cifras al final podemos redondear. Entonces podemos hacer el cálculo ya. Despejamos el N y utilizamos la fórmula. Volumen constante esa constante me parece que viene al final también, si no la recuerdan. Creo que no, en este examen no venía. Entonces mejor estudiarla, recordarla. Y la temperatura, eso nos daría entonces la cantidad de moles. Con las cifras correctas nos quedaría así. Muy bien, continuamos. Al film final se le realiza una prueba de calor de combustión en una bomba calorimétrica. Una muestra de film de 0,1375 gramos se quema en una bomba calorimétrica a volumen constante. La capacidad calorífica de la bomba es de 1769 Joule por grado Celsius. El calorímetro contiene 300 gramos de agua y el aumento de temperatura es de 1,126 grados Celsius. Calcule el calor de combustión del film en kJ por gramo y el calor específico del agua es 4,184 Joule por grado Celsius. Entonces, esta bomba calorimétrica es bastante robusta, tiene agua y tiene por acá la estructura en la que se hace la combustión de la muestra. Entonces, aquí hay 300 gramos de agua y la bomba en sí tiene una capacidad calorífica de 1769. Entonces,
Tomar en cuenta que el calor en teoría no se pierde. Esa energía se transfiere nada más de la combustión a la bomba colorimétrica, la calienta, así como al agua. Entonces, en otras palabras, si ya lo queremos dar de una forma más exacta, despejándolo, recordar que este calor de reacción es, si lo damos en gramos, la masa por la entalpía de combustión, que estaría en joule o kilojoule por gramo, si manejamos esas cantidades en kilojoule también. Entonces, finalmente, la entalpía de combustión o el calor de combustión, en realidad aquí en este caso sería energía interna, porque es una bomba a volumen constante. Despejándolo nos quedaría así. Podemos sustituir los datos y la masa. Entonces, lo escribo sin unidades porque sé que todas las unidades están bien, están en joule, todas en grados Celsius y en gramos. Entonces, si quiero que me quede en kilojoule, 1000 joule son 1 kilojoule. Entonces, lo ideal es que incluso tenga el signo negativo, que indica que libera energía, es una reacción exotérmica. Y nos quedaría entonces con las cifras correctas, que serían 4 en este caso. Menos 24,77 kJ por gramo. Vamos con el último problema. Y el último problema trata de orgánica. Los compuestos orgánicos volátiles, VOC, son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Se puede considerar como VOC aquel compuesto orgánico que a 20 grados Celsius tenga una presión de vapor de 0,01 kilopascales o más, o una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Tienen un origen tanto natural, biogénicos como antropogénicos, debido a la evaporación de disolventes orgánicos, la quema de combustibles, al transporte, etc. Los VOC pueden presentar una cadena con un número de carbonos inferior a 12 y suelen presentar otros elementos como oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. En el siguiente recuadro se encuentran algunos compuestos orgánicos volátiles. Entonces ahí tenemos varios, podemos estudiarlo rápidamente. Ahí están los nombres y en algunos también están las estructuras. Muy bien. Entonces, los VOC son considerados peligrosos para la salud y el ambiente, de acuerdo con la concentración de estos en el ambiente y el periodo de exposición. Se encuentran en productos como pinturas, barnices, solventes, entre otros. Con base en la información anterior, responde a las siguientes preguntas. Entonces nos pide, dibuja una estructura desarrollada. La estructura desarrollada es como la de Lewis, de un VOC que contenga solo átomos de carbono en hibridación sp3. Una opción podría ser tanto el etano, el metilpropano o 2-metilbutano. N-butano también. Hay bastantes opciones disponibles ahí. El N-pentano, el N-propano. Hay varios disponibles. Entonces sepan que ahí tenían varias posibilidades. Yo escribí que tenía ya la estructura por ahí. Sepan nada más que varios son factibles.
Esta es la estructura desarrollada como la de Lewis que escribiríamos normalmente. Todos tienen hibridación sp3. Dibuja una estructura desarrollada de un Boc que contenga solo átomos de carbono en hibridación sp2. Entonces, un caso sencillo podría ser que también venía ahí. Ese compuesto o incluso el benceno. Esa sería también la desarrollada. De hecho, en el solucionario algunos no venían como con estructuras desarrolladas en el sentido estricto. Y hay más. Dibuja una estructura desarrollada de un átomo, de un Boc, perdón, que contenga un grupo amino. Entonces, una opción es la anilina, que viene ahí también. Esta es la anilina. Tiene el grupo amino, NH2. Dibuja una estructura condensada, en este caso, de un Boc insaturado. Boc insaturado podría ser el que ya escribimos anteriormente, pero como forma desarrollada podemos escribirlo así. Hay varios insaturados también, el benceno podría ser otra opción, el etileno podría ser otra opción, hay varios. Dibuja una estructura condensada de un Boc saturado. Un Boc saturado podría ser el que escribimos en la parte A, que en estructura condensada quedaría así. Este es el 2-metilbutano. Esa sería la estructura condensada. Hay varios más disponibles también. Dibuja una estructura semidesarrollada de un Boc con un grupo cetona. Entonces cetona, ahí teníamos la cetona más simple. La acetona, propanona. Y vean que nos está pidiendo semidesarrollada. Estrictamente debería quedar como esta. Ya no escribimos todos los enlaces de carbono e hidrógeno, solamente como grupos alquilo, los que corresponden. Así quedaría la semidesarrollada. Dibujo una estructura semidesarrollada de un Boc con grupo aldehído. El más simple también, el aldehído más simple, formaldehído. Así nos quedaría la semidesarrollada. Coincide también con la desarrollada. Y dibujo una estructura del isómero estructural para el N-butano. No nos dice qué tipo de estructura, entonces podemos escribir varias. El N-butano tendría este isómero también. Ahí como esquelética, aquí como semidesarrollada. Luego nos dice, escriba el nombre de UPAC para los siguientes Boc. Ahí tenemos entonces este que ya lo utilizamos varias veces. 2-metilbutano. Comenzamos por el lado más cercano a la ramificación, la cadena más larga. Y este podemos escribirlo como sileno, parasileno o 1,4 dimetilbenceno. Los alcanos se caracterizan por ser compuestos orgánicos relativamente inertes. Una reacción de importancia es la halogenación radicalaria, sin embargo se caracteriza por ser una reacción de difícil control. Un estudiante coloca en un reactor los gases 2-metilpropano y bromo y utiliza una fuente de energía ultravioleta para obtener un compuesto halogenado. A partir de lo anterior, escriba la reacción química general que se lleva a cabo e indique el producto mayoritario. Entonces, la reacción química que se lleva es la de halogenación radicalaria.
se obtienen dos productos. Hay dos tipos de hidrógenos. Los del CH3, que son todos equivalentes. Hay 9 tipos de hidrógenos. Perdón, 9 hidrógenos de ese tipo. Y hay otro tipo de hidrógeno que está acá, que formaría este producto. Y los 9 hidrógenos formarían este otro. El tema es que el bromo es bastante selectivo. Entonces el producto mayoritario es este. Ese compuesto es más estable, por eso es el producto mayoritario. Y ese es el minoritario. En el temario no viene mayor detalle sobre esos mecanismos o la explicación que hay en el fondo sobre el producto más estable. Pero sí identificar que en el caso del bromo, el compuesto mayoritario es el que se halogena, o sea, el que el bromo se coloca en el hidrógeno, ya sea secundario o terciario de preferencia, no en hidrógenos primarios como los que están aquí, hidrógenos de carbonos primarios. Y con eso terminamos entonces el examen de la categoría avanzada o A de la final de 2022. Espero que les haya sido de mucha ayuda, como siempre. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos en los comentarios o pueden mandarnos un mensaje directamente por cualquiera de nuestras redes o directamente a WhatsApp también. Será un gusto estarles ayudando y también pueden ver el resto de videos que tenemos en esta secuencia de videos. Hasta la próxima.